¿Cómo están, amigos de Easy Vida Radio TV Internacional, la señal para tu vida? Estamos grabando en vivo desde San Marcos, California, Estados Unidos. Y es un gozo y es un placer estar con ustedes nuevamente. Y podemos ahora empezar un tema muy importante. El tema de hoy vamos a ver que es a imagen y semejanza de Dios. Nosotros como hijos de Dios debemos actuar como tales, a pesar de que estamos en este mundo caído por el pecado, a pesar de que mucha gente a veces se deja llevar, se conforma al mundo y se deja llevar por las modas, por lo que el mundo ofrece a través de ahora, el día de hoy, en los teléfonos celulares, en internet, en todos los medios de comunicación. Y nos olvidamos que solamente nosotros debemos guiarnos conforme a la palabra de Dios. El ejemplo está cuando nuestro Señor Jesús fue al desierto y estaba ayunando y enfrentó a Satanás. Y Satanás quería hacerlo caer, quería hacerlo pecar. Y Señor Jesús siempre le contestaba: escrito está. A cada pregunta o a cada insinuación que le hacía el diablo, el Señor Jesús decía: escrito está. Él siempre hablaba de lo que el Padre le había enseñado. Y por ejemplo, cuando le digo: convierte estas piedras en pan, el Señor Jesús contestaba: escrito está, no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así, entonces, nuestro Señor Jesús es un ejemplo a seguir. Debemos actuar conforme a lo que somos, a imagen y semejanza de Dios Padre Todopoderoso. Y también como tales debemos actuar como hijos de Dios. Vemos que el día de hoy, en muchas partes, siempre nosotros hacemos de menos la palabra. Como les había dicho, sale una nueva moda y dicen: no, eso era antiguo, eso era del Antiguo Testamento, ahora son otros tiempos, ahora debemos ver el evangelio de otra manera. Y no es así, siempre será el mismo y es el mismo de ayer, hoy y siempre, no varía, no cambia. Entonces nosotros vamos a ver el día de hoy cómo Dios quiere que nosotros actuemos como verdaderos hijos de Dios. Por ejemplo, usted va a Yucatán, México, y usted ve cómo la gente de ahí se viste, cómo la gente habla. Y si esa persona que está en Yucatán llegara a estar en Nueva York, por ejemplo, inmediatamente usted se iba a dar cuenta de dónde viene y se iba a dar cuenta que es una persona extranjera por su forma de hablar. Y la gente que identifica ese estado de Yucatán inmediatamente diría: es yucateco. Por ejemplo, si tú te vas a Veracruz, en Veracruz es otro tipo de lenguaje. También hablan de otra manera. También si vas tú al norte, también hablan de otra manera. Y así podríamos dar muchos ejemplos de diferentes identidades en el cual te das cuenta de qué identidad o de dónde son ellos. Igual pasa con los hijos de Dios. Si nosotros actuamos conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios, la gente se va a dar cuenta que no somos cualquier cosa. La gente se va a dar cuenta que somos hijos de Dios. Y no por decir religión, ¿no? Porque hoy estilan decir: no, pues son cristianos, pero lo dicen por decir una religión. Sin embargo, nosotros en realidad somos hijos de Dios. Nosotros debemos representar a Dios con nuestras palabras, acciones y actitudes conforme a la palabra de Dios. Y por ejemplo, vemos allá en Génesis, vamos a ver inmediatamente en la palabra de Dios, como en Génesis
en el capítulo 1, versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé a los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de él. Ahora, por ejemplo, también vemos que al hacer eso, Dios desde el principio quiere que nosotros actuemos como Él. Por eso Él mismo, en su misma palabra, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y luego dice, conforme a nuestra semejanza. Y no tenemos, ahora sí, no hay duda de que queramos pensar de que hay que cambiar el evangelio porque son tiempos nuevos, que porque son son nuevas modas. Y no, Dios siempre, lo que decíamos al principio, es el mismo de ayer, hoy y siempre. Entonces, Dios desde el principio nos dice que Él quiere que seamos como Él, no como nosotros queramos. Entonces, por ejemplo, vemos que al ser hijos de Dios, nosotros ya estamos en su reino. Y vamos a ver ahí en Romanos capítulo 14, ahí en la carta a los Romanos capítulo 14, versículo 17. 14, 17. Y dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Imagínense, eso es lo que es el reino de Dios. En ese reino nosotros estamos viviendo. En ese reino, a pesar de que este mundo hay muchas tragedias, mucha muerte, muchas enfermedades, cosas negativas para la gente, nosotros tenemos la cobertura de Dios, y la cobertura de Dios es precisamente el reino de Dios, porque el reino de Dios hay justicia, paz y gozo. Y vamos a ver por qué debemos entender eso. Porque cuando tenemos problemas, Dios siempre provee. Cuando nos equivocamos, Dios siempre perdona. Él es justo. Cuando nos hace falta algo, siempre provee algo. Provee todo lo que necesitamos. Y Dios siempre actúa con justicia, con paz y con gozo. O sea, Dios nunca te dice, en el caso del gozo, que seas un amargado, que seas un cristiano amargado, que estés criticando a la gente, su forma de vivir, sus palabras, sus acciones, sus actitudes de otras personas. Y no, a eso nosotros no venimos. Nosotros venimos a servir. Como nuestro Señor Jesús mismo lo dijo: yo no vine a que me sirvieran, sino a servir. Y eso es lo que debemos hacer, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y bueno, vamos a ver, por ejemplo, el reino de Dios ya vimos que es paz, gozo y justicia. Vamos a ver ahora, allá en Filipenses 3:20, en Filipenses 3:20, vamos a ver, en Filipenses 3:20 dice: más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No somos de aquí. Nosotros no debemos conformarnos al mundo, lo dice Santiago. Y debemos, ahí en la carta de Santiago, y debemos nosotros actuar conforme a imagen y semejanza de Dios, a pesar de que estemos en este mundo. Porque en este mundo vemos que domina el enemigo, Satanás, domina el pecado.
Pero a pesar de que Satanás quiere dominar al pecado y llevarse a mucha gente y decir, mira, en ese país hay mucho pecado. Un ejemplo, podemos, por ejemplo, en Estados Unidos, allá en Las Vegas. En Las Vegas le llaman Sin City, ciudad del pecado. Pero sin embargo, fíjense, cómo el Dios tan poderoso y su misericordia tan grande, que es para siempre, que Dios tiene compasión de todos esos pecadores. Porque dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia de Dios. Entonces, Dios nos rescata de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros debemos entender que no nos debemos aferrar a nada de este mundo. Que digo, ay, es que mi casa vale mucho. Y te quieras aferrar, afanar por cuidar esa casa. Y que si se pierde o alguien te hace ahora sí un chantaje o te roba tu casa, entonces no debes preocuparte. Porque todo lo que hay aquí en este mundo no nos los vamos a llevar. Incluso la gente que no se encuentre inscrito en el libro de la vida tampoco se lo va a llevar. Los que mueren ahora sí en el lago de fuego, los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, cuando mueran no se van a llevar sus casas, sus tesoros, sus riquezas, no lo van a meter ahí en el ataúd. Todo lo que es tuyo no te lo vas a llevar, porque nada es tuyo en realidad. Ahora, los que estamos en Cristo, nosotros no tenemos necesidad de nada en este mundo, porque Dios provee todo. Dios siempre está al cuidado de nosotros. Y lo podemos comprobar con la palabra. Por ejemplo, vamos a continuar más adelante con esto, que podemos comprobarlo con la palabra. Pero vamos, por ejemplo, allá. Continuamos en Juan 17:16. Ahí vamos a ver que no somos de este mundo. Dice así: por ejemplo, aquí en Juan, vamos a ver desde el 14, dice, en Juan 17:14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, los que estamos en Cristo. Él nos ha dado su palabra. ¿Para qué? Para llevar las buenas nuevas, para emprender la gran comisión. Como tampoco yo soy del mundo, dice el Señor, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y vemos que no somos de aquí. No somos de aquí. Por eso no debemos aferrarnos a nada que sea de este mundo. Debemos aferrarnos a las almas que necesitan ser salvas, que debemos aferrarnos a llevarles la palabra de Dios, a evangelizar a nuestra propia familia, que es la más difícil. Debemos preocuparnos por eso que comprar un carro último modelo, que lucirte con la mejor casa más cara y lujosa, que si eso viene después de todo lo que haces, como dice su palabra, que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Todo esto vendrá por añadidura. Entonces,
Si Dios le complace darte una casa lujosa, un carro, todo eso, está bien. Pero no significa que te vas a aferrar a eso. Que pase a ser lo primordial para ti. Entonces, nosotros debemos aferrarnos a las almas. A las almas que necesitan ser salvas. Porque, por ejemplo, tú puedes pasar muchos años sabiendo de que tú eres salvo en Cristo Jesús. Pero puede pasar muchos años de que tu hijo no tenga la salvación. ¿Qué va a pasar si en un momento dado te enfermas y llegas gravemente a un hospital y tengas poco tiempo de vida y digas, Señor, ¿ahora qué voy a hacer? Desperdicié mucho tiempo y estoy a punto de morir. Yo quiero que mi hijo se salve, pero posiblemente podría decirte Dios que te dio mucho tiempo para que lo hubieras hecho y no lo hiciste. Te dedicaste a hacer otras cosas. Entonces nosotros debemos orar y debemos estar trabajando en la obra del Señor, salvando almas, que es lo más importante, lo más valioso. Ahora, decíamos, vamos ahora allá nuevamente vamos a ver por qué Dios habla de justicia, de paz y de gozo. Por ejemplo, allá en Filipenses 4, 19 y 20, vamos allí. En Filipenses 4 y versículos 19 y 20. Dice así: cuando nosotros necesitamos de algo. Pero mire cómo Dios es bondadoso. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso, cuando nosotros hablamos de paz, gozo y justicia, Dios es justo. Hablamos de justicia. Dios provee lo que necesitamos. Dios dice su palabra que nunca verás a un hijo de Dios mendigando un pedazo de pan. Dios es justo. Dios no permite injusticias. Dios, a los que creemos en Él, es diferente que a los que no creen. Porque los que no creen han decidido vivir conforme a lo que ellos quieren vivir. Y por eso sufren mucho. Y por eso hay personas, ahora sí, que se quejan que, por ejemplo, en África se mueren niños de hambre. Pero ellos han decidido adorar y seguir a dioses ajenos, a dioses falsos, ignorando y haciendo a un lado a Dios, que extiende su mano y que les dice: yo vine a salvar al mundo, yo amo al mundo, y lo rechazaron. Como dice allá en el Evangelio de San Juan, donde dice en el capítulo 1, donde dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Así de ese tamaño es. Y por eso sufren, porque deciden entregar sus vidas a esos dioses falsos. Pero los que hemos creído, Dios nos da una cobertura poderosa. Y Él siempre mira lo que nos hace falta. Dios tiene misericordia, claro, para todos. Porque a todos sale el sol. A todos llega el aire y respiran. Dios tiene misericordia a pesar de esas personas o esa gente incrédula. Pero a nosotros
dice que Él nos dará conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, todo lo que nosotros necesitemos. Siempre tiene cuidado de lo que necesitamos. Ahora, estamos hablando de que Dios es justo. Por eso su reino es justicia. Ahora vamos a ver en Filipenses 4, 6 y 7, donde vamos a hablar de la paz, porque su reino también es paz. Su reino, allá en Filipenses 4, versículos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos. Si tú estás afanoso, no tienes paz, ¿verdad? No puedes dormir porque debes la renta. No puedes dormir porque posiblemente estés enfermo y no te deja dormir. O no puedes dormir porque tienes miedo a que alguien te quiera hacer daño. Y entonces es donde se refleja la paz en diferentes formas, en una diversidad de formas. Que la paz que te da Dios es cuando te da sanidad y cuando tú sanas. ¡Ay, qué bueno que sané! Ahora puedo dormir en paz. Cuando tú te enfermas o cuando tú debes la renta, por ejemplo, y ya va a llegar el día y Dios te envía a alguien y te da lo que necesitas para pagar la renta. Y dices: wow, ya me quité este problema de encima, ya puedo dormir, ya puedo comer a gusto. Entonces hay diversidad de paz y por eso el reino de Dios también es paz. Y dice ahí, repito, en Filipenses 4, 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y luego dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces vemos que el reino de Dios es paz también. Vamos a ver ahora que también el reino de Dios es gozo. Y ahí mismo en Filipenses 4, en versículos 4 y 5 dice, el Señor siempre está diciendo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, y el Señor está cerca. Entonces Dios quiere que nosotros estemos gozosos, regocijándonos. ¿Cuántas veces hemos visto a gente con una cara de amargura, una cara de enojo? Y lo peor, cuando dicen somos cristianos, entonces no hay excusa, no hay excusa. Porque cuando tú te metes con Dios, Dios te va sanando o Dios va proveyendo lo que necesitas. No debes pasarte toda la vida con una cara de amargado. Posiblemente en el momento te frustres, pero inmediatamente acciona el Espíritu Santo de Dios que está dentro de ti y echa fuera todos esos estados de ánimo. Estado de ánimo de ira, estado de ánimo de amargura, etcétera, etcétera. Entonces Dios siempre te está protegiendo, siempre te está cuidando. Y luego dice, más adelante, que dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Nosotros debemos ser amables. O sea, no te molestes si alguien te pide un favor, o no te molestes si alguien te pregunta algo. Tú debes contestar bien. Yo lo veo en el trabajo, por ejemplo, cuando son trabajadores del mismo nivel y llega alguien pidiendo ayuda, se molestan y dicen, qué molesta. Pero qué actitud diferente cuando llega el jefe y le dice al trabajador, oyes, hazme esto, necesito esta ayuda. No, sí, con mucho gusto, claro que sí, señor, y muy amable.
pero debe ser uno igual con todos. Y eso es lo que pide Dios. Si tú ves a un campesino que necesita ayuda, tú debes tratarlo como un rey, porque así Dios te lo demanda, porque así Dios te trata a ti, a mí y a ese campesino, porque Dios es justo y Dios quiere que actuemos como Él, a imagen y semejanza de Dios. Entonces vemos ahí ahora que vamos a ver la paz, y la paz dice así. Por ejemplo, habíamos leído en el versículo 6, dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces Dios te da esa paz, porque Él quiere que siempre, al decirles tus peticiones, entre una conformidad en ti, una paz de Él mismo, de Dios mismo, y por tu fe que tienes para con Él, por la confianza que tienes para con Dios, digas, pues estoy tranquilo, no pasa nada. Él siempre cumple. Y luego dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Muchas veces no vamos a llegar a entender la multiforme paz de Dios que nos da en nuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos visto gente que ha pasado problemas graves? Y dices, oye, este problema es gravísimo y estás contenta o estás contento o estás tranquila o estás tranquilo y te quedas sorprendido, ¿no? O a veces personas que dicen, mira, tiene cáncer y a pesar de que tiene cáncer, a todo mundo le sonríe, anda con una sonrisa, con una paz, que no le importa el cáncer, porque al final de cuentas, la verdadera vida viene cuando el Señor Jesús venga por nosotros y estemos eternamente con Dios. ¿En dónde? Precisamente en el reino de Dios, donde hay paz, gozo y justicia. Porque posiblemente dirás, duele el cáncer, pero ya viene pronto el Señor. Ya esto no va a suceder más. Y eso anima a esa persona que sonríe todo el tiempo, a pesar de que tiene cáncer, porque conoce a su Padre, porque está hecha a imagen y semejanza de Dios. Entonces debes tener esa conformidad con Él. Entonces, amigos, el día de hoy, como hijos de Dios, debemos actuar a imagen y semejanza de Dios. Que nosotros debemos tener esa seguridad que vivimos a pesar que estamos en este mundo y no somos de este mundo, como lo dijo el Señor Jesús. Tenemos paz, gozo y justicia, porque a pesar de que estamos en este mundo, estamos dentro del reino de Dios. Y Dios siempre provee. Sí vamos a tener problemas, sí vamos a sufrir como otras personas, pero finalmente Dios va a hacer justicia. Finalmente Dios te va a dar esa paz donde digas, wow, ya me libré de este problema. Te va a dar gozo y siempre va a estar gozoso porque tu familia esté bien. Y ese es el mensaje de hoy, amigos, y les agradezco su tiempo y pues les pedimos que nos escriban. Si tienen alguna petición de oración, estamos gustosos para orar por las peticiones. Estamos para servirles. En Easy Vida Radio TV Internacional, la señal para tu vida, estamos dispuestos a servirles. Recordemos que estamos en un equipo al servicio de Dios y de ustedes. Le damos gracias por la vida de nuestro hermano Eliseo, por Samuel,
por Samia, por Lemuel y también por Rubén y toda la familia de Easy Vida Radio que trabaja para ustedes. Les agradecemos y nos vemos la próxima. Hasta pronto.